Eduardo permaneció inmóvil frente a los rectángulos más claros en la pared, fantasmas, de cuadros y diplomas que ya no estaban. La oficina, que hasta ayer rebosaba de logros, ahora era un cascarón vacío. Sobre el escritorio de caoba, tallado a mano, solo quedaba una taza de café que se había enfriado. Hace horas. Sus dedos la rodeaban con un temblor que intentaba controlar sin éxito. El celular vibró por quinta vez en 15 minutos. No necesitaba mirarlo para saber que serían más notificaciones de transacciones rechazadas. Fondos insuficientes se había convertido en la frase del día. Respiró hondo y se acercó al ventanal que dominaba la avenida principal. Desde el piso 20, los edificios que alguna vez representaron su conquista personal ahora parecían burlarse de su caída. Apoyó la frente contra el vidrio frío. 22 años construyendo un imperio que se había desvanecido en 48 horas. El sabor amargo en su boca no provenía del café olvidado, sino de la certeza. Carlos, su socio de toda la vida, había vaciado las cuentas antes de desaparecer sin dejar rastro. Desde el ventanal del piso 40, Daniel contemplaba el horizonte de la ciudad que había conquistado. 8 años. Atrás, él y Eduardo habían fundado Vértice Capital con un préstamo y demasiada confianza. Ahora administraban un fondo de inversiones que movía millones cada semana. La oficina de Daniel reflejaba su ascenso. Muebles de nogal importados, premios del sector financiero en estanterías minimalistas y una agenda que secretarias coordinaban con precisión militar. Cada mañana, el equipo de análisis esperaba sus indicaciones en la sala de juntas con gráficos y proyecciones preparados. Los viernes volaba a conferencias internacionales donde lo presentaban como el estratega detrás del éxito de Vértice. Eduardo manejaba las relaciones públicas, mientras Daniel diseñaba las estructuras de inversión que los habían hecho famosos en el mercado latinoamericano. Ignoró las primeras discrepancias en los reportes trimestrales. También pasó por alto cómo Eduardo reprogramaba reuniones con los auditores sin consultarle. Estaba demasiado ocupado cerrando el nuevo fondo asiático, recibiendo inversores potenciales y supervisando la expansión del Departamento de Análisis de Riesgo. A veces, durante las juntas directivas, notaba miradas incómodas entre Eduardo y el director financiero cuando Daniel mencionaba ciertos proyectos. Un silencio breve, casi imperceptible, antes de cambiar sutilmente de tema. Sus días transcurrían entre decisiones de millones, llamadas internacionales y la satisfacción de ver crecer lo que habían construido desde cero. El penthouse que había comprado el año anterior simbolizaba ese éxito, aunque apenas pasaba tiempo allí. Las señales estaban ahí, dispersas como piezas de un rompecabezas que no se molestó en armar. La confianza en su socio, su mejor amigo desde la universidad, había sepultado cualquier instinto de precaución. Cada trimestre, Mateo revisaba personalmente todos los informes financieros de la constructora, una costumbre que mantenía desde los inicios del negocio. Aquella tarde de marzo, mientras organizaba los documentos en su escritorio de roble, notó una discrepancia en las cifras de un proyecto en Cuernavaca. Los números no cuadraban con los presupuestos aprobados meses atrás. Revisó nuevamente, pensando que era un error suyo, pero la diferencia de casi 800,000 pesos resultaba innegable. Un sudor frío recorrió su espalda mientras verificaba otros documentos buscando explicaciones. Llamó a Ernesto para aclarar la situación. Su socio, siempre puntual para reuniones con clientes, tardó casi 2 horas en aparecer en su oficina.
Lo recibió con una sonrisa tensa, notando cómo evitaba mirar los papeles desplegados sobre el escritorio. Ernesto explicó que había reasignado fondos para resolver emergencias en la obra, prometiendo regularizar todo antes del siguiente balance. Sus palabras sonaban razonables, pero algo en su tono resultaba discordante, como una nota fuera de lugar en una melodía familiar. Mateo asintió, fingiendo aceptar la explicación mientras su mente procesaba contradicciones evidentes. En el fondo sabía que las emergencias mencionadas nunca habían sido reportadas en las juntas semanales. Sus manos temblaban ligeramente al guardar los documentos en el cajón. Aquella noche, recostado junto a Claudia, permaneció despierto contemplando el techo, incapaz de compartir la inquietud que carcomía su confianza. Por primera vez en 15 años, comenzó a preguntarse si realmente conocía a quien consideraba su mejor amigo. Mateo esperó a que todos se marcharan para regresar a la oficina. El edificio, casi vacío, amplificaba el sonido de sus pasos por el pasillo hasta su despacho. Solo quedaban los guardias de seguridad en la entrada principal. Con el corazón acelerado, encendió su computadora y accedió al sistema financiero utilizando sus credenciales de administrador. Nunca antes había sentido que estaba haciendo algo indebido en su propia empresa. Los archivos se desplegaron ante él como un mapa de números y transacciones. Mateo filtró las operaciones del último año y detectó un patrón inquietante. Transferencias periódicas a cuentas en Panamá y Singapur, bajo conceptos ambiguos de consultoría estratégica. Eduardo nunca le había mencionado estos servicios en ninguna reunión directiva. Sus dedos temblaron sobre el teclado mientras profundizaba en los registros. Las cantidades sumaban más de $3 millones en el último semestre. Una sensación fría le recorrió la espalda cuando reconoció que las fechas coincidían exactamente con los principales contratos gubernamentales que habían obtenido. Por un momento su mano se detuvo sobre el ratón. Eduardo era más que un socio. Habían construido este imperio desde cero, compartido fracasos y éxitos. Cerrar el sistema ahora, fingir que nunca vio estos movimientos parecía tentador. La lealtad de tantos años pesaba como una losa sobre sus hombros. Mateo respiró profundo, recordando las palabras de su padre. La verdad puede doler, pero la mentira pudre. Con determinación renovada, continuó la búsqueda y descargó los comprobantes en una memoria USB. Ya no había vuelta atrás. Debía descubrir hasta dónde llegaba esta madeja de irregularidades, aunque significara desmoronar los cimientos de todo lo que habían construido juntos. Mateo sintió un hormigueo en la nuca mientras revisaba el documento que tenía entre manos. Su firma aparecía al pie de la página, pero él jamás había visto ese contrato para la compra de terrenos en la zona norte. Comparó los trazos con su firma original. La falsificación era casi perfecta, perceptible solo para sus ojos entrenados. 3 contratos más mostraban la misma anomalía. Alguien estaba moviendo millones a espaldas suyas, utilizando su nombre como garantía. Al levantar la mirada, notó que Patricia, la asistente de Daniel, lo observaba fijamente. Desde el pasillo, antes de desviar la vista y alejarse con premura. Últimamente, las conversaciones en la sala de juntas cesaban cuando él entraba. Eduardo, su socio de confianza durante años, evitaba las reuniones a solas, excusándose con agendas imposiblemente llenas. Su computadora presentaba comportamientos extraños, archivos que cambiaban de ubicación, correos enviados que
no aparecían en la bandeja de salida. Cuando intentó acceder remotamente a las cuentas bancarias corporativas, el sistema le negó el acceso. La explicación oficial: actualizaciones de seguridad. El patrón se hacía evidente. Revisando los estados financieros de los últimos 2 años, descubrió transferencias periódicas a cuentas offshore vinculadas a empresas fantasma, con nombres que resonaban familiar. Una de ellas compartía dirección fiscal con la empresa de consultoría del cuñado de Daniel. Por la noche, al revisar su teléfono personal, descubrió que habían accedido a sus mensajes privados. La sensación de violación se mezclaba con una creciente certeza. No estaba ante una irregularidad aislada, sino frente a un sistema meticulosamente diseñado para desviar fondos. Y lo peor, estaban preparándose para convertirlo en el chivo expiatorio perfecto. El teléfono de Daniel vibró sobre la mesa de juntas. Un mensaje de Eduardo. Necesitamos hablar en privado. Ahora. La sala de conferencias se vació mientras Daniel permanecía sentado, inmóvil. Los números no mentían. Los documentos filtrados por un contador anónimo confirmaban sus sospechas. Desviación sistemática de fondos durante años. Cuando Eduardo entró, su rostro no mostraba culpa, sino determinación. Su mirada fría atravesó a Daniel mientras cerraba la puerta. Con seguro. No hubo negación ni excusas. Eduardo simplemente deslizó una carpeta sobre la mesa, papeles con la firma falsificada de Daniel, autorizando transferencias ilegales. 5 ejecutivos más. Aparecían como beneficiarios, todos nombres que Daniel consideraba leales. La sangre abandonó su rostro cuando Eduardo mencionó la participación del fiscal del distrito, un viejo amigo de golf. Entendió entonces que habían construido meticulosamente su caída, fabricando pruebas durante años. Si Daniel hablaba, enfrentaría décadas en prisión por fraudes que nunca cometió. A través del ventanal, observó los edificios que había ayudado a levantar, ahora testigos mudos de su ruina. En el reflejo del cristal, algo cambió en sus ojos. No sería su chivo expiatorio, no sin luchar. El reflejo de la pantalla iluminaba el rostro de Mateo, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Copiaba archivos, capturaba pantallas, transfería documentos a su correo personal. Cada clic era un latido acelerado en su pecho, consciente de que pronto su acceso sería revocado. La evidencia se acumulaba: transferencias irregulares, firmas falsificadas, contratos alterados. Después de su aprobación, todo formaba un rompecabezas que revelaba la magnitud del engaño orquestado por sus socios. Al día siguiente llegó temprano a la sala de juntas. El maletín pesaba como plomo, cargado no solo con documentos, sino con la certeza de lo que estaba por hacer. Carlos y Felipe entraron conversando animadamente, sus sonrisas desapareciendo al notar la expresión de Mateo. La tensión se instaló en la habitación como una niebla espesa. Mateo observó sus rostros mientras deslizaba los documentos sobre la mesa pulida. Felipe palideció al ver las copias de los contratos adulterados. Carlos intentó mantener la compostura, pero el temblor en su mano al tomar agua lo delataba. Mateo expuso metódicamente cada prueba, cada traición, cada mentira que habían construido a su alrededor. Las excusas se evaporaron ante la contundencia de la evidencia. No había margen para negociaciones. Lo que siguió fue un torrente de amenazas apenas veladas, promesas de destrucción mutua. Mateo comprendió que denunciar significaba también exponerse. Su negligencia,
su confianza ciega, su firma en documentos que debió revisar con mayor detalle. Su reputación quedaría manchada, años de trabajo pulverizados. Por un instante, la tentación de negociar una salida silenciosa lo abrumó, pero al mirar a los ojos de quienes consideró amigos, algo se cristalizó en su interior. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino que podría permitirle reconstruirse. Recogió sus pruebas con manos firmes y se dirigió hacia la puerta. Tras él, el silencio de sus socios fue más elocuente que cualquier confesión. Mateo avanzó por el pasillo, cada paso más ligero que el anterior, llevando consigo la certeza de que había elegido perderlo todo para no perderse a sí mismo. Los dedos del guardia de seguridad se clavaban suavemente en el brazo de Mateo mientras caminaban por el pasillo principal. La caja de cartón con sus escasas pertenencias. Una planta marchita, un portarretratos y un trofeo de empleado del año se balanceaba precariamente entre sus manos temblorosas. Rostros conocidos se asomaban desde cubículos y oficinas, algunos con miradas de lástima, otros con una curiosa satisfacción apenas disimulada. Al cruzar las puertas de cristal, el aire fresco de la tarde golpeó su rostro. El edificio, que había sido su segunda casa, durante 8 años, ahora se alzaba a sus espaldas, como un monumento a todo lo que había perdido. Y sin embargo, mientras dejaba la caja en el asiento del copiloto de su auto, una extraña ligereza invadió su cuerpo. Sus hombros, siempre tensos bajo el peso de responsabilidades y expectativas, se relajaron por primera vez en años. Sentado tras el volante, Mateo contempló su reflejo en el espejo retrovisor. Había construido su identidad alrededor de un cargo, un salario, un estatus. Ahora ese andamiaje se había desmoronado, y lo que quedaba era un hombre de 40 años preguntándose quién era realmente sin el título que precedía a su nombre en las tarjetas de presentación. El vértigo de la incertidumbre se mezclaba con una sensación casi olvidada de libertad. Arrancó el motor sin mirar atrás. La traición le había arrebatado todo lo que creía importante, pero también había derribado los muros que lo mantenían encerrado en una vida que ya no reconocía como propia. El teléfono de Mateo no dejaba de vibrar sobre la mesa de centro. 23 llamadas perdidas de números desconocidos y 11 mensajes sin leer. La noticia se había filtrado a la prensa más rápido de lo que imaginaba. Se asomó entre las cortinas del apartamento. Abajo, 2 hombres con cámaras esperaban junto a la entrada del edificio. El correo electrónico que acababa de abrir heló la poca sangre que aún le circulaba. Con normalidad. Notificación oficial del banco. Todas sus cuentas congeladas por orden judicial. En la pantalla del ordenador, el saldo mostraba ceros perfectos, donde antes había 6 dígitos. 40 minutos después, en el despacho austero en Bufete Méndez Inasociados, 3 abogados en traje oscuro le explicaban términos como cómplice, evidencia circunstancial y pena mínima. Sus palabras se disolvían en el aire acondicionado mientras Mateo observaba la ciudad a través del ventanal. El abogado principal, un hombre canoso de gestos precisos, le advirtió que se preparara para un proceso largo, que podría terminar en prisión. Al regresar a su apartamento, el silencio lo recibió como un viejo conocido. Sobre la repisa, la fotografía de su graduación, el reloj que le regaló su padre, los reconocimientos enmarcados. Objetos que definían una vida construida con esfuerzo, ahora convertidos en testigos mudos de su caída. Tomó el reloj entre sus dedos,
sintiendo su peso, el tic-tac constante que seguía marcando el tiempo, indiferente a su tragedia. Necesitaba un plan, pero primero necesitaba entender quién y por qué lo había traicionado tan meticulosamente. La sala de interrogatorios olía a desinfectante industrial y café rancio. Mateo observaba las manchas del techo mientras el fiscal revisaba su declaración con expresión impenetrable. 4 horas respondiendo las mismas preguntas, desde diferentes ángulos, intentando hacerlo tropezar con sus propias palabras. La evidencia que había recopilado descansaba ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción, pero nadie parecía dispuesto a creer en su inocencia. Un abogado de traje impecable se acercó durante un receso, ofreciéndole un trato. Confesión parcial a cambio de inmunidad limitada. Mateo negó con la cabeza. Aceptar significaría validar la narrativa que habían construido sobre él. Los titulares lo crucificaban cada mañana. Su rostro aparecía, y junto a cifras millonarias y términos como desfalco y traición. El precio de la verdad resultaba ser astronómico. Al salir del edificio judicial, los flashes de las cámaras lo cegaron momentáneamente. Periodistas gritaban preguntas como dardos, envenenados. Mateo mantuvo la mirada al frente, caminando con la espalda recta a pesar del peso invisible sobre sus hombros. En medio de esa turba hostil, un rostro familiar. Daniel, antiguo analista de su equipo. El joven podría haberse alejado, fingir no conocerlo como tantos otros. En lugar de eso, se acercó, ignorando a los reporteros, y le entregó una carpeta. Los documentos que mencionaste en la última reunión. Hice copias antes. De que limpiaran los servidores, susurró. La carpeta pesaba poco, pero contenía la primera prueba tangible que corroboraba su versión. Mateo sintió un nudo en la garganta mientras veía alejarse a Daniel entre la multitud. Esa noche, revisando meticulosamente cada página, entendió que no estaba completamente solo. Quizás la verdad no bastaría para recuperar todo lo perdido, pero sería suficiente para recuperar lo único que realmente importaba: su dignidad. Con manos firmes, comenzó a organizar la información, preparándose para la verdadera batalla que apenas comenzaba. Mateo miró a su alrededor. 17 metros cuadrados que ahora llamaba hogar. El colchón en el suelo, una silla plegable y una caja de cartón como mesa de noche componían todo su patrimonio. La luz amarillenta del único foco desnudo proyectaba sombras alargadas mientras revisaba su correo en la laptop rescatada. El mensaje de Estin Inoceá. Elena brillaba en la pantalla con palabras afiladas. No puedo entender en qué te convertiste. No pedía explicaciones, ni mostraba interés por su versión de lo sucedido. Solo comunicaba que había vaciado la cuenta conjunta por precaución. Mateo cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared desconchada. El silencio del apartamento contrastaba violentamente con el bullicio de su antigua vida. Abrió otra pestaña casi por inercia. Ahí estaba Ignacio, sonriente, en la portada de la revista empresarial, anunciando la expansión internacional de la empresa que habían fundado juntos. El visionario que revolucionó el mercado, decía el titular. Ni una mención a las irregularidades que Mateo había denunciado. El agua de la ducha comunal goteaba rítmicamente en el baño, marcando los segundos de una noche interminable. ¿Valía la pena haber perdido todo por unos papeles que dormían en algún cajón burocrático? La justicia, al parecer, no estaba diseñada para quienes jugaban limpio. Tomó el último trago de un café ya frío y observó su reflejo fragmentado
en la pantalla negra de su teléfono apagado. Ya no reconocía al hombre que le devolvía la mirada. El café humeaba frente a Mateo cuando el mensaje de Héctor Guzmán apareció en su teléfono. Tengo documentos que confirman tu versión. ¿Podemos hablar? Héctor, investigador financiero de renombre, no era alguien que arriesgara su reputación sin evidencia sólida. Mateo sintió un hormigueo recorrer sus manos, una sensación olvidada desde que todo se derrumbó. 3 horas después, en un rincón apartado del Parque Centenario, 2 ex colegas lo esperaban con expresiones tensas. Laura y Javier, quienes semanas atrás evitaban hasta cruzarse con él en la calle. Sus ojos ahora reflejaban duda, no sobre Mateo, sino sobre la versión oficial que habían aceptado. Compartieron capturas de correos internos, inconsistencias en fechas, firmas dudosas en documentos clave. No era suficiente para exonerarlo, pero sí para cuestionar la narrativa que lo había condenado. Esa misma tarde, un blog financiero de prestigio publicó un análisis detallado sobre irregularidades contables en el caso. No mencionaba a Mateo directamente, pero cuestionaba la solidez de la investigación que lo había destruido. Por primera vez en meses, mientras guardaba meticulosamente cada nueva evidencia, Mateo permitió que una tenue luz de esperanza iluminara su futuro. La vindicación parecía posible, aunque el camino seguía siendo peligroso y largo. Mateo terminó de colgar el último cuadro en la pared de su nuevo apartamento. No era lujoso como su antigua mansión, pero cada objeto ahí tenía significado. La mesa de madera que había restaurado con sus propias manos. Las fotografías de su infancia. Una pequeña biblioteca con libros que realmente quería leer. No solo exhibir. Desde la ventana podía ver el parque donde ahora corría cada mañana. El periódico sobre la mesa confirmaba lo que el fiscal le había adelantado. Sus antiguos socios enfrentaban cargos por fraude y malversación. Ramírez había confesado todo para obtener inmunidad. La empresa que Mateo había construido con tanto sacrificio estaba siendo desmantelada entre investigaciones y escándalos. Guardó la carta de agradecimiento que había recibido de la fundación donde ahora colaboraba, como voluntario. El mismo sistema que lo había procesado reconocía ahora su cooperación como fundamental. Su testimonio había destapado una red de corrupción mucho mayor. Mateo acarició el viejo reloj de su padre, el único objeto que había rescatado de su vida anterior. Lo curioso era que ahora, sin el Rolex de oro, este humilde reloj mecánico le parecía infinitamente más valioso, como su vida actual, más pequeña, más simple, pero auténtica. La traición le había quitado todo lo que creía importante, solo para descubrir que ninguna de esas cosas lo era realmente. Lo habían despojado de una fortuna, pero a cambio había recuperado algo que llevaba años, perdido a sí mismo. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.